Ahí está. Bueno, pues estamos aquí grabando. Esta es nuestra tercer clase y esta ocasión la titulamos como, a ver, abro aquí mi manual. Ya nuestra amada Nicole está terminando la primera parte del manual y prontamente nos va a dar noticias, bueno, sobre esto, a ver si ya lo tiene, si tiene alguna duda. Ya nuestra amada Nicole nos va a estar informando sobre estos primeros temas. Este, y bueno, esta es la clase, le llamamos, bueno, le puse, ¿qué influye para que mi tefilá sea recibida? Y bueno, antes de comenzar la clase, la semana pasada dejé una pequeña tarea. A ver, ¿quién me comenta si hizo la tarea? Un pequeño tecito. Si hizo la tarea o si se acuerda. A ver si alguien se acuerda qué tarea dejamos. Alguien que abra su micrófono, que nos diga si recuerdan si dejamos tarea, no dejamos tarea. Porque esa es la base de lo que vamos a hablar, bueno, parte de lo que vamos a hablar hoy. Yo ahorita no puedo, estoy ocupando el teléfono, Fermín. A ver, alguien que sepa la tarea. No, nadie se acuerda de la tarea. Entonces tienen un punto menos o una pregunta más en el examen. Y aquí, bueno, el examen pues lo hace el rey del universo, así es que él es bien estricto. Bueno, la semana pasada quedó de tarea que me describieran, que me enumeraran, que me mencionaran cuál es la maldición escrita en la Torá. Por ahí pusimos un versículo de Deuteronomio donde habla de muchas maldiciones que están enumeradas en la Torá y al final dice: entonces serán maldecidos con la maldición escrita en este libro, en el libro de la ley. Y si hay muchas y si es en plural, entonces ¿cuál es la maldición escrita en el libro de la Torá? Esa fue la tarea que se quedó. Bueno, pues se sigue quedando de tarea. A ver si la siguiente semana si la pueden tener lista. Bueno, hoy vamos a comenzar. Bueno, les comentaba, el tema es: ¿qué influye para que mi tefilá sea recibida? Vamos a diferenciar. No estamos diciendo, no estamos comentando que sea escuchada. Tenemos muchos versículos en la palabra que dicen que siempre el Eterno inclina su oído a escuchar nuestra voz, a escuchar nuestras plegarias, a escuchar nuestro lamento. Por ejemplo, tenemos en el libro de Éxodo 22-23. A ver quién me acompaña a Éxodo 22-23. Pásame una Biblia, hijo, porque no me acerqué ahora a la Biblia. Éxodo 22-23. 22-23. A ver, acá está Éxodo 22, versículo Pasuk 23. Dice, bueno, voy a leer desde el 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto, en la tierra de Misrajim. A ninguna viuda ni huérfano afligirán, porque si llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé, yo oiré su clamor. Entonces, como les digo, este versículo y muchos otros en Salmos, también hay otro en Éxodo, que nos dice que Él siempre escucha
nuestra oración. Entonces, ¿por qué preguntamos qué influye para que para que nuestra tefilá sea recibida? Entonces, para entender este concepto que queremos explicar, vamos a contar una historia, vamos a contar un cuento. Así se lo enseñábamos a los niños en la congregación, en forma de este cuento, para que se esclarezca este punto que queremos poner claro, ¿verdad? Bueno, imagínense el cielo, imagínense el Shamayim, imagínense un gran departamento administrativo, así como las oficinas de correos, mucha gente trabajando, llegando paquetes, saliendo paquetes. Entonces, todos esos paquetes, todas esas cartas que están en ese departamento son nuestras oraciones. Entonces, a eso se refiere este versículo, por ejemplo, que leímos de 22-23 de Éxodo. Todos esos paquetes que llegaron, ya el Eterno los escuchó. Inclinó su oído a escuchar todos esos paquetes, pero todas esas cartas aún están selladas, están cerradas y no se ha visto qué es lo que tiene ahí. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra tefilá sea recibida, sería que esta carta que tenemos se ponga, se procese para que alguien más le dé lectura y le dé el seguimiento que está a la carta. Eso sería lo que nos interesa, que le den esa prioridad a nuestra carta, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de ángeles, si quieren, le ponemos ahí, todo esto es imaginario, es para que podamos ponerle orden a esta idea. Entonces, imagínense, hay un montón de ángeles, reciben cartas, mandan cartas, las seleccionan, las clasifican, y tenemos dos grupos de oraciones de tefilot, que estos siervos de Adonai les ponen un sello de prioridad, así, el sello rojo, urgente, prioridad. Las primeras de estas que tienen este timbre son las cartas que prontamente son llevadas a revisión. Estas cartas que tienen este sello de prioridad son las que tienen un reclamo o una queja contra la situación que están viviendo. Por ejemplo, yo, Carlos Pimentel, me quejo porque tengo poco trabajo, no me alcanza lo que gano. Entonces llega la tarde o la noche, me presento con el Rey del Universo, empiezo a orar y digo: Rey, es que no tengo trabajo, se me está complicando, la vida se me hace difícil, ayúdame. Esa es una petición de suma urgencia para el Rey del Universo. Entonces este comité administrativo le da mucha prioridad porque el control de calidad en el Shamayim es mucho. No es como el gobierno de los países que nunca atienden la petición, ¿no? Cuando hay una queja en el Shamayim, rápidamente, como dice el versículo, el Eterno, nuestro Elohim, no es deudor de nadie. Entonces, en ese comité dicen: no, pues no es posible que tengamos una deuda con esta persona. Vamos a revisar su expediente. Y en ese momento sacan nuestro libro donde está anotado todo, así un librote bien gordotote, así. ¡Pum! Imagínense, así está el polvo, sale, ¿no? ¡Pum! Y empiezan a revisar si nuestra queja tiene un fundamento. A lo mejor el Rey del Universo no nos pagó algo y por eso estamos con esa angustia, con esa desesperación, con esa queja, con ese... en hebreo lo traducimos como llanto gratuito, un llanto sin razón, un llanto sin fundamento. Entonces abren este libro y, oh sorpresa, si hay una deuda ahí escrita, pero generalmente esta deuda no es que el Rey del Universo no nos haya pagado, sino nosotros estamos en deuda con él.
Este concepto a modo de cuento, de plática, eh, dentro de ya un estudio formal, le llamamos despertar el atributo de juicio. En hebreo se dice din. Levantamos el atributo de juicio ante el Eterno. Eh, Dice la palabra, bueno, hay una parte en el libro de Números que cuando dice que el campamento tenía que, este, que cambiarse del lugar, Moshe decía una oración: levántate, reino, levántate y que tus enemigos salgan huyendo de delante de ti. Es levantar el atributo de juicio. Pero el atributo de juicio, porque dice la palabra que Él es el rey que juzga a todo el mundo, Él es justo y es un rey justo y que juzga a todo el mundo. Pues si levantamos el atributo de juicio, el primer juzgado voy a ser yo. Entonces, no podemos empezar nuestra oración o nuestra vida espiritual con quejas, ¿sale? Entonces, ese es el primer conjunto de cartas, ¿no? Por aquí tengo un versículo, a ver si lo noté. Ajá. La base bíblica para esto, bueno, es el espejo de esto que estamos hablando. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, capítulo 6. Dice que cierto personaje que se llama Noaj halló gracia delante del Eterno. Así empieza, ¿no? Pero Noaj halló gracia delante del Eterno. La palabra Noaj en hebreo, traducida literalmente al español, significa estar cómodo. Entonces podemos entender: quien está cómodo con la voluntad del rey, ciertamente puede hallar gracia delante de su trono. Si uno se queja de la voluntad del rey, pues entonces no hallará gracia delante de su trono. Es lo que estamos hablando. Se despierta el atributo de juicio, que es lo que no queremos. No queremos. Siempre vamos, como dice el versículo, dice el rey David: siempre está mi pecado delante de mí. Cuando me presento delante de ti, mi pecado se presenta delante de ti. Entonces, cada uno sabemos que hemos pecado un poquito, mucho, muchote. Entonces no queremos levantar el atributo de juicio delante del Eterno. El otro tipo de oración, que es lo que nos interesa, que queremos que el Rey del Universo le ponga el sello de prioridad y que pueda ser atendida nuestra petición, es lo que vamos a explicar, ¿sale? Tenemos aquí, bueno, en el manual que nuestra amada Nicole nos va a pasar prontamente, ¿verdad, Nicole? Ajá, nos los va a enviar, dice. Puse 4 ejemplos, una lista de 4 puntos que vamos a ver. ¿Por qué metimos esto? Muchas veces aislamos la tefilá, la oración. Simplemente vivimos normal, una vida normal. Desafortunadamente, a veces una vida muy apegada al mundo, por no usar la palabra más fuerte. Y de repente queremos tener un tiempo de santidad, orar y regresar nuevamente a ese nivel espiritual bajo, muy confortable, muy tranquilo, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. Estos 4 puntos indican que una persona que ora, una persona que desea que su tefilá sea prontamente escuchada, tiene que cambiar completamente su forma de vivir. No es simplemente oro y ya. Es todo un proceso de cambio de nuestra vida. Como es paralelo, nosotros, y bueno, el versículo dice: no podemos ser simplemente escuchadores de la palabra, tenemos que ser hacedores, o sea, tenemos que vivir lo que estamos aprendiendo, tenemos que transformar nuestra vida en una vida nueva, llena de Torah. Igualmente, el guerrero espiritual, el guerrero de oración, tiene que transformar su vida y la oración tiene que ser parte de él, no simplemente llego, oro y regreso a lo mismo, ¿no? Entonces,
Punto número 1. La tefilá de la persona que hace gesed siempre será recibida. En español, la palabra gesed, que significa bondad. La persona bondadosa, la persona que practica la bondad, su oración siempre es recibida. Nosotros debemos de entender que la bondad debe ser siempre, desde que me despierto hasta que me vuelvo a dormir. Siempre tengo que estar siendo bondadoso. No puedo simplemente pensar que cuando lloro hago un acto de bondad, ¿no? Voy a interceder por una persona, voy a clamar por la salud de una persona y ese es un acto de bondad, pero no hablamos de eso, sino yo en el día soy bondadoso, ayudo a una viejita a cruzar la calle, ayudo con la sedacá. Anciana. Por ahí hay un micrófono prendido, no sé, si van a comentar, levanten su manita. Entonces, todos esos actos de bondad son constantes en mi vida, son constantes. Y en el momento que yo tengo una necesidad y tengo que orar, esa oración es recibida. Ok, aquí le pusimos. Dice, obviamente que podemos entender que hace Gesed con los que están a su alrededor. Este tipo de almas gozan de una atención especial y ya que su voluntad siempre es la voluntad del Creador. Una persona bondadosa siempre va a estar su voluntad de la persona unida a la voluntad del Rey. Entonces, eso es algo, bueno, es el punto número 1. Punto número 2. Este es de la misma naturaleza que el punto número 1. Todo el que persigue la paz, el que persigue el shalom, su tefilá nunca llegará vacía o siempre se tendrá una respuesta a su tefilá. Será contestada, será atendida su tefilá. Y bueno, tenemos un versículo en Mateo 5, es 13 me parece. Bueno, no le puse aquí. Pero sí es muy conocido. Dice, bienaventurados los que procuran, los que hacen shalom, los que hacen la paz, los que persiguen la paz. Los pacificadores, dice Nicole, porque ellos serán llamados Benei Elohim, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Entonces, pues bueno, ese versículo dice más que cualquier comentario que podamos anexar. Entonces, perseguir la paz, una cosa es hacer bondad y otra cosa es perseguir la paz. Por ejemplo, en el matrimonio, muchas veces mamá y papá a veces tienen puntos diferentes, puntos de vista diferentes. Entonces, en el matrimonio no podemos hablar de quién tiene la razón. No podemos pelearnos, no podemos perseguir la razón. Lo que debemos perseguir es el shalom. No importa quién tiene la razón, importa que reine la paz en nuestra casa. Entonces, una casa donde no hay violencia, una casa donde hay paz, donde hay shalom, ahí puede prosperar la tefilá. Y, de esto vamos a abundar un poquito más abajo. Pero bueno, vamos a ver el punto número 3. La tefilá de la persona no es recibida sino únicamente en el Bek Aneshet. ¿Qué es el Bek Aneshet? ¿Alguien sabe qué es el Bek Aneshet? ¿Dónde ahora? Bek. Bet, casa. La Keneshet, la casa de oración, o la sinagoga, pues, ¿no? Conocida como la sinagoga. Dice, la tefilá de la persona no es recibida sino únicamente en la sinagoga. Entonces, ¿cómo se escribe? Vamos a escribirle aquí. ¿Quieres tu pizarra? No, aquí en los comentarios más rápido. Bet, que es casa, que es el artículo. Espérenme que ya se me apagó aquí. Una K, Neset, así. Casa, lo podemos traducir como sinagoga, ¿no? Sinagoga,
o casa de oración. Entonces, bueno, por ahí se me fue un acentillo. Entonces yo les pregunto si el sabio, el maestro, el rap que escribió porque obviamente no lo escribí yo, no lo saqué de la literatura. ¿En qué verso dice esto de la oración, mi hermano? Este, a ver, mi hermanita, ¿puede usted encender su micrófono? A ver, no la veo por ahí. Mi hermanita Inane Mora, acá está, ahí está. A ver, Saludos, explíquenos su hermano. pregunta. Ajá. Sí. Que ¿en qué verso viene esto de lo de la tefilá que la tefilá de la persona no es recibida sino solamente en la sinagoga? Ah, Soy ok. Nelly, hermano. Ah, mi hermanita Nelly. Es que está Sí. ahí raro el nombre. Bueno, Ajá. aquí les voy a dar la cita, pero ahorita lo vamos a explicar porque no es así nada más como se escucha, ¿no? Se escucha bien raro. De hecho, es lo que iba a explicar. Ajá. Es el 237. Eso viene en un libro que se llama Masejet Berajot en la página 6a. Es un libro judío, ¿no? Perdón, pero vamos a explicar qué significa esto. Es lo que iba yo a preguntar. Dice el maestro que escribió esto. Ninguna oración es recibida en ninguna parte, solamente en la sinagoga. O en la casa de oración. Entonces yo voy caminando en la calle, bien contento, y ¡pum! Un accidente. Voy a orar ahí, o me voy a ir corriendo a la casa de oración a orar para que mi oración sea recibida. O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir esto es que nosotros debemos priorizar, como estábamos viendo en el punto anterior, que lo que importa es que nosotros seamos unos pacificadores, dice Nicole, una gente que produzca paz. Nuestra prioridad es que nuestra casa sea llamada casa de oración. Hablando físicamente, nuestro hogar, nuestra casa, tiene que convertirse en una casa de oración. Entonces, por lo consiguiente, todo lo que yo ore en mi casa va a ser una tefilá que va a ser bien recibida porque estamos hablando de la disciplina, estamos hablando del compromiso, estamos hablando de que en este lugar, ¿quién va a reinar en nuestra casa? El Rey del Universo, ¿no? Ese sería viendo este punto de manera física. Pero ahora viéndolo de manera espiritual, ¿cuál es la casa de oración o cuál es el templo del Ruach, no? Eso. Entonces, aquí adentro, todo lo que yo ore desde aquí adentro, desde mi casa de oración, desde mi sinagoga, entonces será recibido. Y para eso vamos a ver unos puntitos más adelante, porque todo esto está ligado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que nuestro cuerpo tiene que ser un cuerpo de santidad para que nuestra oración sea bien recibida. Y eso va ligado al punto número 4. Cuando la persona cuida su boca de pláticas prohibidas, o sea, de hacer la shonará, está santificando su boca. También nuestro Adón Yeshua Mashiach dice que lo que contamina el cuerpo no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, ¿no? Entonces, estamos santificando nuestra boca y esto es la fuerza para solucionar todo lo que se emprenda. Sus oraciones subirán muy alto. Este, ya no hay templo físico, sino nosotros somos el templo del Ruach. Amén. Tenemos que estar en santidad, exactamente. Ese es el punto para que nuestras oraciones puedan trascender. Y para eso tiene que ver lo que entra por mi boca, mejor poco, pero tiene que ver mucho lo que sale por nuestra boca. Nuestro Adón Yeshua Mashiach dice que una fuente,
una fuente de agua, Manantial. un manantial no puede dar aguas amargas y aguas dulces al mismo tiempo. Nuestra boca no puede hablar bendición y hablar maldición al mismo tiempo. Entonces necesitamos, como les decía al principio, nuestra vida como guerreros espirituales no solo es, tengo la unción, tengo el conocimiento, voy a orar. No, tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. Esto aquí puse unos puntos ahora al revés que van a aclararse más lo que estamos hablando. ¿Qué influye para que nuestra tefilá no sea recibida? Bueno, punto número 1, hablar la shonará. Hablar la shonará tiene que ver con hablar mentiras, calumnias, chismes, groserías, gritos, palabras antisonantes, palabras de doble sentido, Burlas. burlas. Muy bien, Nicole. Todas esas palabras no pueden salir de nuestra boca. Número 2, la persona que se aleja para no escuchar palabras de Torah. Las personas que pudiendo ir a la congregación no van. Personas que pudiendo estudiar Torah no abren la Torah, que tienen el tiempo, que tienen la Torah. Personas que tienen el maestro y no lo hacen, sus tefilot no son bien recibidas, dicen. Sentir que merecemos lo que hemos pedido. Nuestro Adón Yeshua Mashiach dice que oremos como si ya hubiésemos recibido lo que estamos pidiendo. Pero en este versículo estamos hablando de la confianza, de la emuná, de que el Rey nos va a responder cuando necesitamos su ayuda. Pero en esta forma en cómo lo estamos explicando, estamos hablando del orgullo. Yo merezco que el Rey me escuche, yo merezco un carro nuevo, yo merezco una esposa más joven, yo merezco. Estamos hablando del orgullo. Entonces, una persona con orgullo, sus oraciones no son bien recibidas. Entonces estamos hablando del orgullo que está dentro del corazón, y como veíamos en el punto número 3, pues nuestro corazón, el lugar Kadosh HaKadoshim de nuestro templo del Ruach, debe ser un lugar de santidad, debe de morar el Rey del universo, pero en lugar de que more el Rey del universo, está morando el demonio de la orgullez, dice Nicole, el demonio del orgullo, ¿no? Sale. Entonces, la persona que roba, la persona que atrasa el pago a sus empleadores. En estos puntos, en general, todos estos puntos de los que estamos hablando van a implicar que la persona que, como dice el versículo, que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, entonces todas ese tipo de pecados, de transgresiones, que sabemos que están mal y aún así las hacemos, es a lo que se refieren todos estos puntos. Nuestra oración no va a ser bien recibida si pecamos con la intención de hacerlo. No necesariamente oramos, o cuando oramos por un pecado que cometemos, sino que estamos envueltos en mucho más pecados que hacemos intencionalmente y que ni siquiera queremos disculparnos. Por ejemplo, la persona que ya tiene el sueldo para sus empleadores, llega el día que les tiene que pagar y aún así lo atrasa, está completamente consciente de lo que está haciendo y está mal. La persona que tiene orgullo, la persona que roba, no lo hace inconscientemente, sabe que está mal robar y aún así roba, ¿no? Entonces todo esto. Aquí un punto muy importante, el que no se arrepiente de sus pecados antes de orar. Entonces de aquí vamos a hacer un paréntesis. Los hermanos Yehudim han diseñado
bueno, a lo mejor sí los conocen, ¿no? 3 tiempos de oración durante el día. Y cada uno de esos tiempos de oración, de esas oraciones escritas, tienen una finalidad específica. Aunque si nosotros abrimos el Sidur, vamos a ver que prácticamente todas las oraciones se parecen, la mayoría son las mismas oraciones, ¿no? Pero cada una tiene una parte específica, una parte diferente. Vamos a hablar, por ejemplo, de la oración de Arbit. La oración de Arbit es la oración de la noche, no de la mañana, de la noche. ¿Cuál es la finalidad de la oración de la noche? Si nosotros empezamos en el Sidur y empezamos a leerlo conforme la oración que está escrita, empieza reconociendo que nosotros, ¿qué hemos hecho? Pecado. Durante el día pudimos haber hecho algún pecado. Después empieza a hablar, por ejemplo, que nos ayude a arrepentirnos, que nos perdone, habla de la sanidad, habla de varios puntos, pero cada uno de esos puntos está ligado a que primero reconozcamos que durante el día posiblemente hemos hecho lo incorrecto. Entonces algunos de aquí de los hermanos han estado en el tiempo de oración que tenemos en la noche. Y generalmente siempre yo cuando me toca dirigir el tiempo de oración siempre empiezo con eso. Porque es la finalidad que tiene. Ya se acabó el día. Ya hice todas las actividades que tenía que hacer. Ya cociné o ya salí a trabajar. Ya planché, ya esto, ya el otro. Entonces es un tiempo de reflexión. Me voy a sentar o me voy a presentar delante del rey. Y voy a presentarme reconociendo que tengo fallas. Ya, después de eso, y bueno, de todas las oraciones, los salmos, todo lo que se lee, me puedo ir a descansar, puedo relajarme, ya no hay nada que quede ahí, ya se arreglaron las cuentas, ya se cerró todo, y puedo empezar al día siguiente. ¿Cómo empieza la oración de la mañana? Ajá. Bemishmati, Rabá Emunateja, ¿no? Yo te agradezco. Entonces la oración de la mañana lo primero que hacemos es agradecer. Así cada tiempo de oración tiene su porqué, ¿no? Aquí tenemos un comentario. Ok, bueno. Tenemos aquí algo un poco mucho más complicado. Nos preguntan, dice, quien no ha reconocido a Yeshua como nuestro Salvador, bueno, como los Yehudim, como los judíos, dice, ¿es escuchada su oración? Sí es escuchada su oración, pero ¿por qué es compleja esta pregunta? Porque tiene que ver con profecías, con promesas del Eterno y todo. De manera general, o muy simple de explicar, los hermanos Yehudim dicen que se les ha puesto una venda, vamos a explicarlo así, se les ha puesto un alto en su santidad, en reconocer a Yeshua Mashiach y todo. ¿Por qué? Para darnos tiempo a nosotros de poder llegar a su santidad, de poder alcanzar gracia, de poder entrar a su presencia. Porque en el momento que el pueblo Yehudim pueda reconocer que en él es el Yeshua, que Yeshua es nuestro Salvador, en ese momento se van a cerrar las puertas, como habla de las vírgenes, ¿no? Que llevaban su lamparita. Cuando entran las vírgenes sensatas, se cierra la puerta y los que toquen afuera, dice, pues a ti ni te conozco, ¿no? ¿Quién sabe quién eres? Entonces, básicamente de eso se trata. Pero sus oraciones son escuchadas. Incluso hay una frase, le podríamos llamar un proverbio judío, que dice que este mundo sigue recibiendo misericordia, este mundo sigue girando por aquellos niños que estudian la Torah, por aquellos niños que saben orar. Gracias a la santidad de esos pequeños, y que en su mayoría son judíos, nosotros alcanzamos a recibir una salpicada de misericordia, ¿no? Dice Moré en Devarim 28:15, a ver, abrimos de 28:15. Están escritas todas las maldiciones. Ok, bueno, ya no lo buscamos. En Devarim 28:15 están escritas muchas maldiciones, pero esa no es la maldición, amados. Entonces,
¿Quieren que les diga la tarea o se los dejo otra vez de tarea? Se los decimos, ok. Es la razón principal de la oración, es la razón principal de nuestra existencia. La oración, la tefilá, no es el camino para alcanzar algo, es la meta. Todo lo que sucede, todo lo que acontece, bueno, malo, etcétera, tiene un único propósito, que nosotros podamos orar al Rey, que podamos estar cerca del Rey. Ese es el único propósito. Si me gano la lotería es para que yo ore y le diga gracias, Rey. Si yo tuve un accidente es para que yo ore y pida dirección y esté cerca del Rey. Entonces, por lo tanto, la única maldición escrita en la Torá, que no está como escrita como maldición, pero sí está escrita como bendición, la única maldición o bendición es que yo esté cerca del Rey o que yo no esté cerca del Rey. Todas las demás maldiciones escritas en Devarim son como gritos del Eterno para que nosotros regresemos a Él. Pero si nosotros no regresamos a Él, entonces vamos a estar lejos y esa será la maldición con la que el Eterno nos maldecirá. Como está escrita en el libro de Proverbios, dice, entonces yo los entregaré a una mente reprobada, una mente reprobable. ¿Qué significa eso? Que el Eterno nos va a quitar la capacidad de hacer teshuvah, la capacidad de arrepentirte. Si tú no te arrepientes, tú vas a gozar del pecado, tú lo vas a disfrutar y por lo tanto te vas a ir alejando más y más y más del Rey. Entonces, esa es la maldición. Que el Eterno te quitó la oportunidad de hacer teshuvah. Mientras tengamos esa oportunidad, pues estamos en bendición. Nuestra hermanita Gabriela, a ver, hermanita, por favor. Shalom, shalom, amado y amados. Shalom, shalom. Bendiciones, gracias por su clase. Amado, eso que usted menciona vendría siendo también la muerte espiritual. Podríamos llamarlo así como la muerte espiritual, ya se acabó la oportunidad, digamos, ¿no? Sería ya, Sí, a lo mejor no muerte como tal, sí. así de que se murió, pero pues la idea sería la No, misma. ujú. Ujú. Porque vio que también en Daniel habla de la abominación desoladora. Eso sería, o sea, se estaría refiriendo a eso, a la muerte espiritual, donde se enfriarían porque dice la palabra que va a haber un enfriamiento, ¿no? Que no van a querer escuchar Torah, no van a querer saber nada, y por más que nosotros, o más bien el Eterno quiera hablarles, ellos ya no van a recibir, ya no van a poder, sí, o sea, como atesorar eso, que es cuando dice que le damos las perlas a los cerdos, perdón, que nosotros por más que hablemos de la palabra y ya ellos las van a pisotear porque no van a querer recibirla. Sí, exactamente, ya no, ya es un punto sin retorno, digamos, ya. Eh, Al fin el rey sabe quiénes son cizaña, quiénes son trigo, pero dentro de nuestro tiempo, de nuestra línea del tiempo, pues no podemos alcanzar a ver eso, ¿no? Entonces lo entendemos como esa muerte espiritual o como estar lejos del rey, ya no hay esa oportunidad. Tal vez en su misericordia, pues él, no sé, nos dé otro chance, ¿no? Pero bueno, eso es lo que alcanzamos a entender. Eh, bueno. Eh, ¿Cómo comienza la oración de la tarde? La oración de la tarde. A ver, pásame el sidur, hijo. Vamos a abrir. Mientras llega el sidur, vamos a continuar aquí. Este, pero bueno, lo que viene el sidur, les comento, la oración de la tarde tiene la finalidad de la dirección. Que nosotros podamos poner los anhelos, los propósitos, tratar de escuchar la voz del rey y poder entender qué es lo que nos toca hacer durante el día, ¿no? Acá está. La oración de la tarde, la oración de Minjá. De hecho es hermoso porque la palabra Minjá es una de las, ¿qué? Una de los korbanot, una de las ofrendas, una de las, sí, de las ofrendas que se llevaban
al Eterno, ¿no? Y muy interesante porque en esta ofrenda de la minjá, el rey es la primera vez que la menciona como que es Santa Santísima. En español la traducen como Santa Santísima. O en o en hebreo Kadosh HaKadoshim. La oración de la minjá empieza con el Salmo 84. Y vamos, bueno, en sí la oración sería el Kadish, me parece, a ver. Salmo 145. Ajá, el medio Kadish sería la primera oración, ¿no? Lo voy a leer tantito, ¿no? Dice, estableceré mi oración delante de ti como el saumerio, la aportación de mis manos en la ofrenda de la tarde. Escucha la voz de mi clamor, oh Rey, mi Elohim, pues a ti te he de rezar. Y bueno, esta parte, hay muchas cosas que son tradicionales y cosas así, pero bueno, dice, ahorita por ejemplo no traigo el talit, no traigo nada, pero dice que se magnifique y santifique su gran nombre. Y ustedes que están escuchando tienen que responder, amén. En el mundo que Él creó conforme a su voluntad, haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime. O sea, que podamos ver a Yeshua Mashiach. Aquí está bien claro, pero pues, todavía no lo pueden ver los hermanos Yudí. Entonces dicen amén. En la vida, en los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digan amén. Esa es parte de una oración de la tarde, ¿no? La oración tiene base bíblica. Tengo entendido. Ok. Bueno, no tiene como tal una base bíblica donde la Biblia diga que tenemos que tener 3 tiempos de oración. La Biblia dice, o la palabra dice, que debemos orar constantemente, ¿no? O siempre estar orando. Daniel hacía las 3 oraciones, ¿no? Ajá, Daniel hace las 3 oraciones. Es lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, tenemos, ¿cómo les diré? Tenemos un paralelismo entre las oraciones. Así como el cuerpo necesita comer 3 veces al día, el alma necesita orar o comer 3 veces al día. Por eso también es un comparativo ahí de por qué. Pero la idea es que siempre estemos conectados con la fuente de vida. Como dice Yeshua Mashiach, que siempre estemos pegados, el pampanito siempre esté pegado a la vid verdadera para que tenga vida. En el momento que nos desapegamos, pues en ese momento nos debilitamos, nos marchitamos. Entonces, bueno, continuamos aquí. Me quedé en... ajá. Bueno, dice incluso cuidar detalles como evacuar cuando va uno al baño, evacuar antes de orar, como está escrito en el libro Arroyo de los Ríos. Es que se lo anoté aquí rápido. El libro Arroyo de los Ríos es este que tengo acá. Bueno, no sé si se ve bien o se ve al revés. Este libro es un libro de alajot, o sea, de reglas secundarias. Realmente no es muy conocido, pero bueno, el rey me lo proporcionó y pues está bastante interesante. Y una vez que elogiaba, me encontré esta parte que es lo que les voy a leer. Dice... Dice, deberá el hombre limpiar su cuerpo de toda inmundicia y alistarse mentalmente antes de dar comienzo a la oración. ¿Esto qué implicaría? Pues quitar el sudor, hacer del baño, etcétera, ¿no? Lavar los dientes, retirar
bueno, contaminantes físicos de nuestra cara. Dice, si siente la necesidad de evacuar su intestino, lo debe hacer antes de llegar a la casa de oración. Es esta una recomendación insistente, aun si por ello llegaría tarde al servicio. Una oración ofrecida con el intestino sucio y el vientre en apuros es considerada una abominación. Entonces, es importante que cuidemos muchos aspectos en nuestra vida para orar. No podemos orar con ira, por ejemplo, si vengo yo de estar molesto con mi esposa y todo eso, y me quiero poner a interceder por alguien, son cosas que no debemos hacer. ¿Sale? Ok, bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 10 minutos para las 10. Ok, tenemos 10 minutos. El tema fue un poco corto. Iba a poner 2 clases hoy, pero lo más posible es que no me iba a dar tiempo. Entonces, mejor una clase cortita, bien explicada. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, duda, es momento, por favor. Ok, dice, por eso cuando nos levantamos primero vamos al baño y luego oramos. Bueno, hagan eso. Sí, bueno, también tiene que ver con dar gracias, ¿no? Dar gracias de que nuestro cuerpo funciona. De hecho, la oración de la mañana es de las más fáciles de entender porque empieza agradeciendo por todo, porque desperté, porque mi cuerpo funciona, porque nos da entendimiento, porque nos mantiene rectos, porque podemos andar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Ok. ¿Por ahí alguna otra pregunta, comentario? ¿O estamos bien? ¿Estás bien, Ángel? Perfecto. Ok, entonces tenemos la idea de esta clase es que podamos cambiar, transformar nuestra forma de vivir para poder ser un guerrero de oración, de intercesión. Debemos, en una palabra, debemos de caminar en santidad, en Kedushá. Esa sería la manera rápida de decirlo. Debemos de perseguir la Kedushá. Entre más nos esforcemos, pues más. Entonces recuerden que nuestra voz tiene un poder especial. Los animalitos. Aquí buenas noches, Shalom. Shalom. Yo una pregunta, cuando Yeshua dice que oremos al Padre como si ya no lo hubiera dado, ¿cómo se hace eso o cómo es eso? Ay, hermano, creo que llegó tarde, pero bueno, no importa. Mencionamos eso. Es que voy camino a casa y por eso, y voy en el metro. Está bien, le voy a dar chance nada más porque es de los consentidos. Hablamos de 4 puntos hace un momento. Y en el punto 3, si era el punto 3, ajá. El punto 3 mencionábamos algo. Ajá, sí es el punto 3. Bueno, mencionábamos que. A ver cómo iba la idea. Mencionábamos esto que está diciendo, esto que estás preguntando, ¿no? Dice Yeshua Mashiach, de todo lo que oremos, óralo como si ya lo hubieras recibido, ¿no? Ya me acordé qué punto era, no era el punto 3, era acá en las notas. Nosotros mencionamos, dice, sentir que merecemos lo que hemos pedido. La persona que ora sintiendo que merece lo que ha pedido, dice que su oración no es bien recibida. Por ahí les encargo los microfonitos, porfa. A ver, repetimos por si no se oyó. La persona que ora creyendo o sintiendo que merece lo que está pidiendo, dice que esa oración no es bien recibida. Pero Yeshua Mashiach dice que oremos como si ya hubiera sido recibido. Entonces hablamos de 2 conceptos. Como menciona Yeshua, hablamos de la confianza, de la seguridad,
del bitajón, de la emuná, de que el Eterno nos va a responder. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Tú ten eso en cuenta, ¿no? También tenemos que compararlo con otro versículo. Dice, nosotros, dice, no debemos orar pidiendo comida, pidiendo vestido, porque ciertamente el Abba Celestial ya conoce nuestras necesidades, ¿no? Entonces vamos un poco más profundo. Si el Rey del Universo conoce nuestras necesidades, y no solo el vestido o la comida, sino conoce que nuestro trabajo es difícil, que a lo mejor nuestro jefe es muy complicado, que tenemos problemas matrimoniales, Él conoce. Entonces, ¿para qué lo oramos? ¿Para qué lo oramos si Él ya lo conoce? ¿Y para qué lo oramos si al final de cuentas Él no los va a dar, como está diciendo Yeshua? Entonces, de esto nos vamos a regresar otra vez al principio, al punto fundamental de la tefilá. Oramos porque dependemos de Él. Oramos porque queremos estar cerca de Él. No oramos para recibir algo. Entonces, ciertamente, si es para nuestro bien, para nuestro beneficio, pues el Rey nos los va a dar. Vamos a ver un ejemplo. Libro de Génesis, nada más que no tengo aquí el dato. Libro de Génesis, Bereshit, en la parte que Isaac va a orar por su esposa. Dice que, bueno, a ver si lo puedes buscar, Liz, porfa, ¿no? Acá está, de hecho. Ajá, por acá búscalo en estas hojitas, Ira. Por aquí, de aquí en adelante. Dice que Isaac oró. ¿Por qué oró Isaac? A ver, ¿quién me comenta por qué oró Isaac? Porque su esposa, ¿qué? Era estéril. Era estéril. Exactamente, su esposa era estéril. Abraham, ¿no, hermano? Lloró 20 años. 20 20 años, años más o menos. así ¿o es, no? 20 años orando frente a su esposa porque era estéril. Pero entonces entendemos, es que ahorita que busque mi esposa el versículo para que lo leamos bien, bien, bien. Entendemos que el Rey del Universo puso una necesidad. A rodar y te encuentras a una víbora de cascabel. A ver, les voy a recomendar mucho que sus microfonitos los apaguen. Si es un comentario que edifica, amén, pero si están en otra situación, en otra cosa, pues no, porque se interrumpe el ámbito espiritual. También es importante que si alguien no está 100% concentrado en la clase, si realmente no lo necesita, si realmente, etcétera, pues hay hermanos que sí los necesitan y que sí requieren toda mi atención. Si ustedes hacen un comentario que no sé ni de qué están hablando, me distraigo y ya no sé ni qué está pasando. Entonces se interrumpe el ámbito espiritual. Génesis 24 dice, estamos hablando de Isaac, ahora estamos hablando de Isaac. La forma en la que está escrita dice que el Eterno puso una necesidad, que su esposa era estéril, ahora sí que con la necesidad de que Isaac estuviera orando. La verdadera necesidad es que Isaac estuviera orando. 25, 21. Ok, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Adonai por su mujer. Ajá. Y oró Isaac por su mujer. ¿25 qué? 21. 25, 21. Ay, no tengo 25, 21. Ah, sí, aquí tengo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril. No está escrito al revés. Y su mujer era estéril, por lo cual oró. Eso sería lo que generalmente hacemos. Entendemos que la necesidad hay que suplirla a través de la oración. Que si hay un mal empleo, que si hay un problema en la casa, entonces tengo que orar. No. Esos problemas, la finalidad de todos esos problemas es que nosotros nos acerquemos al Rey. La finalidad real de todo esto es que nosotros estemos cerca
del rey. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Nosotros no oramos para pedirle el sustento, eso es algo que el reino nos va a dar. Entonces, ora como si eso ya fuera recibido, porque pues, eso no los va a dar el rey del universo al final. Pero lo que nos interesa, lo que sí depende de nosotros, es que queramos estar cerca de él. ¿Sale? ¿Quedó claro? A ver, otra pregunta o comentario. Aquí, que como dije, dice, ¿no? Aquí lo vamos a leer. Bueno, dice, Hermano, ¿cómo dijo? O sea, dice que Isaac oró, porque en esa parte sí está muy interesante lo que usted dice. Es una manera que nosotros al cambiar nuestra manera de orar, lo dice que él oró porque él tenía una necesidad, su esposa tenía una necesidad, que lo que no debemos hacer es como orar ya creyendo que ya lo tenemos. O sea, ahí estoy un poquito confundida, hermano. ajá, nosotros, bueno, explicado de otra manera, nosotros creemos que cuando hay un problema debemos orar por el problema. Nosotros debemos orar por entender el problema. Nosotros debemos orar porque nuestra emuná crezca hasta entender que el problema es para nuestro bien. Vamos a leer cómo está aquí en el libro que les recomendé. Dice, la tefilá no es la finalidad, sino el medio. El Eterno hizo que Ribca fuera estéril para que Isaac rezara. La finalidad era el rezo. Por eso en el versículo, en el pasuk, comienza diciendo que Isaac rezó, Isaac oró, ya que esa era la finalidad. El versículo no comienza con que Ribca era estéril y luego Isaac rezó, ya que con eso se entendería que la tefilá es un medio para que se embarace, sino que la finalidad era el rezo. Por eso el Eterno hizo que Ribca fuera estéril. Entonces, cada cosa que nos acontece en el mundo es algo que el Eterno pone para que la necesidad real sea que nosotros estemos cerca del Rey del Universo. Lo quise unir con el otro versículo que preguntaba el hermano Alfredo, pero a lo mejor ya hice confusión. Entonces, la finalidad es que nosotros estemos cerca, y esa finalidad incluye que no necesitamos orar por unas necesidades físicas, porque eso al final, si es para nuestro bien, el rey nos los va a dar. Nosotros debemos estar, o nuestra meta es estar cerca del rey a través de la oración. No podemos estar cerca del rey físicamente porque, bueno, él está en todas partes, ¿no? Pero a veces no lo podemos sentir. Pero a través de la oración sí podemos sentir que está cerca de nosotros. Y todas las demás necesidades, al final de cuentas físicas, necesidades físicas, pues no tienen nada que ver, ¿no? Es el enfoque que le damos a la oración. Así es el enfoque, dice mi esposa, que le damos a la oración. Ahora sí, más o menos quedó claro. Así, tuvimos que agarrar el libro. Sí. Porque Es algo así como cuando la escritura dice buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Es como busca primero su comunión, busca primero la comunión con el Eterno, busca la relación personal con Él y todo lo demás Él te lo va a dar, porque como tú dices, Él sabe tu necesidad, y si Él le da a los animalitos, pues, ¿qué no le va a dar a sus hijos? ¿Es algo parecido? es exactamente eso. Ahora vamos a, no profundizar, pero vamos a enfocarlo más. Voy a ponerme como ejemplo, ¿no? Cuando yo era joven, a lo mejor era más del estilo pandillero, de las malas amistades, de no entrar a las clases, etcétera, de avergonzar a mis papás, de no honrarlos, de ser bien prepotente, todo eso bien feo, ¿no? Yo les pregunto, pero a la vez me pregunto a mí mismo,
Cambiaría todo eso, a lo mejor enfermedades, a lo mejor las veces que me peleé, me pegaron, las veces, etcétera. Cambiaría todo eso por una vida más tranquila o no lo cambiaría. Todo ese camino de tropiezos, de darme de tumbos con la pared, tuvieron una finalidad, que hoy pueda conocer al Rey del Universo. Entonces yo no cambiaría ningún día de dolor, de accidentes. Yo tuve accidentes con la moto, con el carro, en el trabajo, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. El Rey del Universo me probó no una, no dos, no tres, no cuatro, no 5 veces que Él es mi sustento. Entonces yo no cambiaría nada de esas cosas que parecieran feas o difíciles, porque todo eso me llevó a conocerlo, a estar cerca de Él. Entonces esa es la idea. ¿De qué sirve tener comida si voy a estar lejos de Él? ¿De qué sirve tener buena casa si voy a estar lejos de Él? Entonces al final, si como el día de hoy, digo gracias Rey porque comí. Si no como el día de hoy, pues al final no importa, yo quiero estar cerca de ti. Esa sería la idea. ¿Sale? Pues no sé si hay algún otro comentario o damos por finalizada esta charla. Ahora sí nos acabamos más o menos a la hora. Aquí tengo un comercial, amados. Ya me están pellizcando aquí abajo de la mesa. Bueno, ¿se acuerdan que al principio de las pláticas, bueno, del curso, de esto que estamos haciendo, les dijimos que paralelamente íbamos a empezar a hacer un grupo, bueno, no un grupo, íbamos a empezar a practicar en un tiempo estos conceptos de la oración. Más que nada también es la finalidad que muchas almas gustan de los tiempos de oración, pero no les gusta orar o no les gusta orar en público, sienten que no oran bien o les da pena o hay ciertas barreras que se levantan y no se vuelven esos guerreros de oración. Entonces esa era la finalidad, que pudiéramos también crear ese espacio para que se pudiera orar conforme a lo que estamos platicando. Y entonces vamos a dejar ese tiempo de oración los miércoles a las 8:30 de la noche, hora de México. Igual se va a abrir la misma sala de Zoom. Se va a mandar el link igual en el mismo grupo que tenemos. Y los que quieran empezar a orar, a soltar todos esos encadenamientos, pues vamos a empezar a orar. Bueno, mi esposa va a liderar esa parte y la idea es que se rompan esas ataduras, que va a ser un espacio libre, seguro, libre, donde puede haber algún error en la oración, donde yo pueda, bueno, yo como orador pueda recibir una crítica, digamos, o pueda decir, oye hermanos, que esto no se hace, ¿no? O fíjate que hace esto, o cambia aquello, ¿no? Entonces va a ser como un tiempo de oración de escuela, no sé cómo llamarlo, práctica, de instrucción. Y bueno, va a ser los miércoles a las 8:30 hora de México para que estén al pendientes, ¿sale? Como un entrenamiento. Como entrenamiento, así con el sparring, ¿no? ¿Y duración? Pues no tiene duración como tal, a excepción de que no llegue a las 10 de la noche. Ajá, porque en el tiempo de la noche, bueno, tenemos ya un grupo de oración, otro grupo, y hay que estar ahí. ¿Cuándo sería, hermanito? ¿Cuándo empezaría ese? Este miércoles, mañana es miércoles, mañana. Pasado mañana, ¿no? Pasado mañana. Eso, es que vivo en el futuro. Pasado mañana entonces, ¿no? Sí. Bueno, pues mis amados, muchísimas gracias por conectarse. Esperamos que sean de bendición. Esto ya se acabó la teoría. Bueno, a lo mejor un poquito más de teoría, pero ya vamos a empezar con unas bases de oración, que tiene que ser el guerrero, cómo tiene que orar, cómo tiene que agarrar la espada, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar ya la segunda parte, que es ya menos teórica y más práctica. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amado. Ahí, Gracias. Shalom, shalom. Muchas gracias, shalom, amado.